Pueden sentarse, congregación amada. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este hermoso domingo de resurrección. En la tarde de hoy vamos a estar predicando bajo el tema Él vive. Aleluya. Yo no sé si usted entiende lo que está pasando, pero Él vive. Amén. Resulta que hoy, dicen las Escrituras que representa la resurrección de Jesucristo. Y para que usted tenga más o menos un concepto atinado de lo que está ocurriendo hoy es el primer día de la semana, ¿sí? Yes. O sea, la semana comienza domingo. Quiere decir que la semana pasada, incluyendo de domingo a sábado, habían 7 días, ¿sí? Y hoy es domingo. Quiere decir que es 8. Quiere decir que entonces la palabra nos está enseñando que este es un nuevo comienzo. Yes. Amén. El primer día de la semana que comienza hoy es el 8º día. Y el 8º día sería un nuevo comienzo. Las Escrituras nos están enseñando que el 8 es el comienzo de algo que finalizó. Le tengo que dar la gloria y la honra a Dios por esta enseñanza tan majestuosa que me ha dado la profeta Fanny en uno de los podcasts que ella ha estado llevando, la cual la felicitamos también por su 500 downloads, ¿ok? Así que hay personas que están, usted sabe, aprendiendo de la palabra a través de este refrigerio espiritual. Número 8 está por encima de la culminación de algo. Quiere decir que comenzó el día de lo que conocemos como el día de la Pascua o el día de resurrección, y para los del mundo, Easter Day, que es, usted sabe, un conejo que pone huevo. Cada cual con lo suyo, ¿no? Pero nosotros como creyentes sabemos que es el primer día de algo nuevo. Diga, yo necesito algo nuevo. Yo necesito algo nuevo. Pero dígalo convencido, yo necesito algo nuevo. Necesito algo nuevo. Porque mis 7 días anteriores, dígalo, porque mis 7 días anteriores fueron una pesadilla. Fueron una pesadilla. Si usted está convencido que este es su 8º día, que es algo nuevo, entonces tenemos que entender eso. Si no lo entendemos, estamos perdidos. La palabra registra que antes de estos eventos, Jesús estuvo bajo silencio. Y usted dirá, espera, no entiendo. La palabra registra que Jesús a los 30 años comenzó su ministerio públicamente, pero también registra que hubo un silencio de aproximadamente 17 años. La palabra no habla absolutamente nada de lo que hizo Jesús. Los estudiosos, los eruditos, las personas que le han dedicado tiempo, empeño, han entendido que durante esos 17 años Jesús estuvo caminando por todo el occidente, caminando en diferentes lugares, viendo las culturas de otros lugares, aprendiendo con lo que veía de otros lugares, para que en el momento del principio de su ministerio, Él esté preparado. Y aunque la palabra no lo registra así, usted debe de entender que fueron 17 años. 17 años que no se escuchó milagros, señales, prodigios. No se conocía nada absolutamente de Jesús hasta que Jesús comienza el ministerio. Esos 3 años y algo, que algunos dicen 3 años, algunos 3 años y medio, es inverosímil. Si son 3, 4, 5, 10, 20, eso no tiene nada que ver. Lo que sí sabemos es que Jesús comenzó un ministerio dando una enseñanza de vida. Esa enseñanza de vida hoy está plasmada en los 4 evangelios, en las diversas cartas, las de Pedro, las de Juan, las Paulinas, las de Timoteo, Tito, todas esas cosas que están en el Nuevo Testamento, hasta el libro de Revelaciones, es salvación. Pero no puede haber salvación si no hay muerte. Usted necesita morir para resucitar.
Jesús necesitaba morir para resucitar. Por eso es que el viernes que hoy celebramos, el Viernes Santo, este pasado viernes, es el día en donde Jesús tomó la decisión. Entiéndase, Él tomó la decisión. Número 1, por amor al Padre. Número 2, en obediencia al Padre. Y número 3, para traernos a nosotros redención. Y usted tiene que entender que esto que usted vive hoy, que usted dice Cristo vive, amén, no es usted el único que lo sabía. En Job, cuando estaba pasando sus calamidades, Job dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive. Dios le acababa de mostrar una cristofonía. Y usted dirá, ¿por qué una cristofonía? Porque en el tiempo de Job, Dios siempre estuvo vivo, pero nunca se presentó ante su creación como un Dios vivo. Se le fue. Siempre se presentó como Dios. Tanto es así que cuando le pregunta a Moisés, ¿quién quieres que yo te diga que eres? Él no dice, dile que yo soy el Redentor. Tampoco dice, yo soy el que provee. Tampoco dice, yo soy el que sana. No dice nada de eso. Le dice a Moisés, dile que yo soy. Wow. Eso cayó. Yo declaro sanidad sobre tu vida. Eso selló todo. Yo soy. Esas 5 palabras. Letras, perdóneme, 5 letras. Yo soy. Y Moisés no entendió tampoco las letras. Moisés tampoco entendió que Dios le estaba diciendo, yo soy el que voy a hacer que los 5 ministerios se cumplan. ¿Cómo? ¿Qué? Así la cara que usted puso fue la misma cara que tiene que haber puesto Moisés cuando no lo entendió. Y Moisés fue a donde el faraón, por amor a Dios, no al Padre, a Dios, por convicción de que Él tenía el control. Y número 2, por obediencia. Y número 3, Él liberó al pueblo. Y si usted se da cuenta, es específicamente lo que Jesús hizo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que Jesús hizo lo mismo que Moisés? Vamos a ver. Jesús nace, crece, desaparece por 17 años, según las Escrituras, ¿no? Y aparte de eso, regresa. Y cuando regresa, comienza a predicar las buenas nuevas de salvación, que usted conoce como los evangelios, que eran simplemente palabras sencillas, claras. Amor, misericordia, obediencia, perdón. Esas palabras tan poderosas eran las que Jesús predicaba. Jesús predicaba que si hay amor, hay obediencia. Y si hay obediencia, hay misericordia. Y si hay misericordia, ¿hay qué? Perdón. Esa es la fórmula de Dios, no es fórmula de hombre. Por eso Jesús hablaba del perdón. Hablaba de quién lo envió. Hablaba de por qué lo envió. Hablaba de quién Él era en Dios. Jesús nunca dijo yo soy. Pero podía decirlo. Porque Él estuvo en la eternidad de Dios. Pero Él sabía que yo soy significa que es algo máximo que nosotros no podíamos comprender. Así que Él necesitaba validar ese yo soy entre ustedes. Entiéndase, entre los discípulos, la congregación que se levantaba, la gente que comenzaba a creer. Pero no era suficiente. Era necesario cumplir con lo que el Padre había establecido en el Antiguo Testamento. La caída del hombre a través de Adán,
la esperanza a través de sed, el cumplimiento de las consecuencias. Y durante ese periodo de tiempo de cumplimiento, durante las consecuencias, entonces los hombres que se levantaron, los profetas buenos que se levantaron, los profetas malos que se levantaron. Y usted dirá, pero profetas malos, lea la palabra, hermano. Hubo profetas que se contaminaron también. La Biblia es fina y dice profetas mayores y profetas menores, pero no pone profetas malísimos. Pero cuando usted lee, usted se dará cuenta. Ahora, ese cumplimiento de las palabras proféticas, reinados poderosos, reinados que caían, reinados poderosos, reinados que caían, reinados que duraron nada y reinados que duraron perpetuamente. Y ahora voy a David. La palabra dice que a través de David, el reino de David no tendría fin. Y si usted lo ve en lo natural, usted dice, bueno, se acabaron los reyes aquí, se acabó. Eso si usted lo ve en lo natural. Ahora, si nos vamos a hablar de historia, el reinado natural de David no falló, no terminó, porque de esa tribu de David hay un montón de jeques o allá en Occidente que todos dicen que son príncipes. Hay un lugar en Occidente que todo el mundo es príncipe, hermano. Y toda esa gente son descendientes de las 12 tribus. Eso si nos vamos en lo natural. Si nos vamos a lo espiritual, en lo espiritual no terminó y no tuvo fin, porque a través de David y esa cepa completa, en David terminó con José, pero continuó con María. Y cuando continuó con María, entonces nació Jesús. Así que de Jesús, en su muerte y redención, y usted se le ha adoptado hoy como hijo, entonces quiere decir que el reinado de Jesús, que era de David, no ha tenido fin. Porque David engendró descendencia, Jesús no engendró descendencia, pero por el amor, obediencia al Padre, su sangre me cubrió a mí. Así que cuando Dios ve a José Colón, o lo ve a usted, ya no ve la sangre que corre por su vena, sino ve la sangre que lo está cubriendo. Esa sangre clama, Abba, Padre. ¿Alguien puede entender? Por eso es que si no entendemos este concepto, no podemos vivir la resurrección de Cristo. Hoy usted tiene que estar regocijado en la resurrección de Cristo porque Cristo vive. La pregunta consiste, ¿realmente usted cree que Cristo vive? Porque si usted creyera que Cristo vive, la gran pregunta de la hora sería, ¿cómo sé que Cristo vive en mí? Se acabaron los amenes. ¿Cómo sé que Cristo vive en mí? ¿Realmente Cristo vive en mí? ¿Realmente? Porque si Cristo viviera en mí, yo no andaría cabizbajo, retozando en el pecado, envuelto en porqueriza, tuviese manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Y el que me viera a mí, me viera como un hombre o como una mujer de Dios. No me viera como un objeto. ¿Alguien puede entender? Si Cristo vive en ti, tiene que haber una referencia. Que la gente cuando te vea dice, tú tienes algo diferente. ¿Qué tú tienes? No, fue que me compré esta camisita nueva que la compré. No, hermano. No es la camisa. El hábito hace al monje. Pero el monje sigue siendo un hombre que tapa sus faltas con su ropa. Se le fue. Y eso es lo que pasa cuando no sabemos si Cristo vive en nosotros o no vive en nosotros. Usted toma decisiones en lo natural, pero si Cristo viviera en usted, lo primero que usted haría es, ¿esto le agrada a Dios? ¿Voy a lacerar el sacrificio de la cruz? ¿Realmente voy a ser ese tipo de persona?
Voy a ser ese tipo de persona, como hay un refrán que dice, Jalisco no te raje, que no quiero aceptar mis errores. Voy a ser esa persona que mi vida va a estar todo el tiempo patas arriba porque no agarro el toro por los cuernos. Pero cuando usted sabe que Cristo vive en usted, su vida tiene que cambiar. ¿Cómo usted puede saber si Cristo vive en usted? Dice la palabra que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo. Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Desde el momento que usted acepta a Cristo, desde ese momento usted acepta que Él esté con usted. Pero como todo, usted acepta que Él esté con usted, pero si no le abre la puerta del corazón, Él no va a entrar. ¿Cómo? Porque la palabra dice en Revelaciones, y vamos a buscarla para que usted entienda lo que yo le estoy diciendo. Revelaciones 3, del 20 al 22, dice, mirad que estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaremos juntos. Versículo 21, que nunca lo tocan. Y a los que salgan vencedores, les daré lugar en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. 22. Y escuche bien, 22, escuche bien. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, si usted quiere saber si Cristo vive en usted, si usted no hizo esto, la contestación la tiene. ¿Alguien podrá entender? Yes. Ahora, dice la palabra del Señor en Juan 20, versículo del 1 al 10, estoy utilizando la versión Dios habla hoy, dice, y esto está en los evangelios, en los 4 evangelios, y dice así, Juan 20, versículo 1 hasta el 10, no lo voy a leer, lo que quiero es que usted lo sepa. ¿Lo tiene? Dice así, el primer día, voy a parafrasearlo, el primer día de la semana, ¿qué está diciendo? Domingo, ¿sí? María Magdalena fue al sepulcro muy temprano cuando todavía estaba oscuro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo donde estaba Simón Pedro y otros discípulos, aquel quien Jesús quería mucho, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y otros discípulos salieron corriendo al sepulcro y los dos iban corriendo junto al otro, pero Pedro corrió más y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y allí vio las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Él también vio allí las vendas. Y además vio que las telas que habían servido para envolver la cabeza de Jesús no estaban junto a las vendas, pero no estaban enrolladas, estaban puestas y aparte. Eso se llama el sudario. Costumbre era que a toda persona lo ponían así, lo envolvían y su cara la tapaban con un sudario. Entonces entró también al otro discípulo, el que había llegado primero del sepulcro, y vio que había pasado y creyó. Porque hay personas que necesitan ver para creer. Ustedes solamente hablan de Tomás, el que incrédulo, pero hay muchos Tomás entre nosotros. Muchos Tomás que cuando las cosas no salen como quieren, entonces dejan de creer. Creen por conveniencia. Eso es una notita al calce. Ahora bien, pues todavía no habían entendido lo que dice las Escrituras, que Él tenía que resucitar, que Él tenía que resucitar. Y hago ese énfasis para que usted pueda entender. Luego de eso ellos regresaron a la casa. Y la palabra dice que cuando ellos llegaron a la casa,
allí comenzaron a hablar. Yo me imagino que como toda comunidad que se alimenta de especulación, comenzó cada cual a decir lo que creía, cada cual lo que veía, cada cual lo que entendía. Y como Dios conoce esto, Jesús se le apareció. Y yo quiero que usted entienda que Jesús se le apareció a toda esta gente por 8 ocasiones diferentes. Y usted dirá, ¿cómo? Por 8 ocasiones diferentes. Sí, porque solamente señalamos a algunos que no creen, pero son muchos los hijos del muerto. Uf, se le fue. Eso es un refrán puertorriqueño que mientras vive, nadie lo busca. Se muere y deja herencia y aparece hasta los que estaban inscritos y tú ni sabías. Pregúnteme, hermano, yo conozco la historia. Muy bien, número 1, Dios se le apareció a María Magdalena en el sepulcro, dice Marcos 16:9. Número 2, Jesús se le apareció a las personas cuando salía de la tumba. En Mateo 28, 9 al 19, le estoy dando las citas para que usted pueda tener. Número 3, Jesús encontró a 2 de los discípulos camino a Emaús. Y entiéndase, estas 2 personas que caminaban no tienen nombre. Pero se entiende que son discípulos. Porque Jesús tiene un diálogo con ellos y le dice, están ciegos y no me ven. Estoy parafraseándolo. 4, Jesús se le apareció a 10 discípulos. Todos estaban escondidos juntos en Lucas 24, 36 al 43. Quiere decir que todos estaban juntos. Ahí es donde Tomás dice, si eres tú, deja que yo toque, pase. Jesús le dijo, aquí estoy, pa. Tira para adelante, incrédulo. Porque aquí hay gente así. Aquí hay gente que si Dios hubiera muerto ayer, este viernes pasado, y resucitaba hoy, le decían, muéstrame que el conejo de Pascua pone huevo. Porque así es la gente. A la gente pide cosas locas. ¿Sí? 5, Jesús se le apareció a los 11 discípulos restantes, donde Tomás dudó, que esto está unido al 4. 6, Jesús apareció a sus 7 discípulos, incluyendo a Pedro, que lo negaría 3 veces. Eso está en Juan 21. 7, Jesús se apareció a sus 11 discípulos, establecido en la montaña de Galilea, en Mateo 28, y allí les dijo que se le había dado todo el poder y autoridad. El mismo que le dio a sus seguidores, en este caso a los discípulos, ¿para qué? Ir y hacer discípulos. 7, Jesús apareció a sus 11 discípulos nuevamente, explicándole toda la victoria. Y por 8, y finalmente se le apareció a 500 seguidores a la vez, confirmando su misión, la promesa del Espíritu Santo, que tuvo victoria sobre todas las cosas. Lucas 22, 44. ¿Y todavía usted duda que Él resucitó? Porque ahí podríamos poner 9. Se resucitó en el corazón de José Colón el día que lo aceptó. ¡Wow! 10, resucitó en el corazón de la pastora Yabreni el día que lo aceptó. ¡Wow! Y por ahí podríamos seguir añadiendo todas las veces que se le apareció a los hombres. ¿Alguien puede entender? Para nosotros poder entender que Cristo resucitó, usted tiene que entender que Él es un caballero. Si bien es cierto que cuando usted acepta a Cristo, Cristo viene a usted, Él no va a entrar hasta que usted abra el corazón. Pero ya luego de estar en su corazón, entonces las cosas han de cambiar. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús.
Pero si usted vive como un condenado, ya usted sabe por qué. ¿Alguien puede entender? Si usted vive con la cabeza cabizbaja, retozando en los pecados, usted ya sabe que Cristo no está con usted. Porque Cristo no puede estar donde está el pecado. Cristo no puede estar donde está la carne. Porque dice el subtema, la vida conforme al Espíritu. Y de la única manera que usted puede validar que Cristo vive en usted, es usted viviendo en el Espíritu, no en la carne. Pero si la carne lo domina, entonces usted no tiene a Cristo redimido en usted. ¿Se puede entender? Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo y Él nos liberó del pecado y de la muerte. Quiere decir que si a través del Espíritu Cristo vive en mí, pues quiere decir que si yo estoy en pecado, el Espíritu no está en mí. Y si el Espíritu no está en mí, pues no hay manera de alarmarme o alertarme de que estoy camino a la muerte a través del pecado. Por eso es cuando usted tiene a Cristo y usted va a meter la pata, usted dice, no puedo porque si lo hago meto la pata. Pero si usted lo hace a conciencia, metió la pata. Usted está rechazando esa alarma de alerta. ¿Sí? Si usted sabe que lo está haciendo mal y continúa, el Espíritu no está en usted. El Espíritu no contiende con nadie. ¿Se puede entender? Por eso, hoy usted se pregunta qué significa Jesús vive. Y después de todo esto que usted está escuchando, significa que su cuerpo volvió a vida y que Él vivirá para siempre. Pero gracias a su resurrección, nosotros también viviremos para siempre. Ahora tiene sentido de que Cristo vive. Porque si Él vive, yo vivo. Porque si Él vive, su sangre me cubre. Y si su sangre me cubre, yo también vivo. ¿Habrá alguien que pueda entender? Ahora bien, hablemos qué trajo consigo esta resurrección. Usted tiene que entender que el Señor nos prometió que si abrimos la puerta, Él entra, ¿ok? Y si Él entra, consigo hay unas consecuencias, ¿ok? Cuando usted vive sin Él, vive bajo otras consecuencias, pero cuando usted vive en Él, vive bajo otras consecuencias, ¿ok? Ahora bien, no puede haber una combinación. Esto no es un combo combinado. Dame unas papitas agrandadas con poca mayonesa. No, o es todo o es nada. Muy bien. Número 1. Primera de Corintios 15, 55 dice que nos dio victoria. En medio de la resurrección nosotros somos vivificados. Que como bien sabemos que la muerte entró por Adán y el pecado, también la vida entró por el segundo Adán, que es vida eterna. ¿Sí? Dándonos victoria sobre la muerte, sobre la tumba. No quiere decir que su cuerpo no va a morir. Usted se va a morir, va para el hoyo, se lo van a comer los gusanos, va a quedar sus huesos por un tiempo y si pasa mucho más tiempo va a quedar polvo. Y va a regresar a lo que es el polvo. Es la ley de vida. La única diferencia es que hoy su cuerpo, su hueso y su polvo va a estar en una urna. En los tiempos antiguos era en un hoyo, para el hoyo, lo envolvían, la tela se iba también, la carne se iba también, los huesos se iban también y regresaban a donde originalmente salimos. La palabra dice que del polvo venimos y al polvo volveremos. Pero ahora somos fancy, ahora pues la ley cambia y no puede enterrarse usted en el hoyo de su casa. Hay que pagar una urna y todas estas cosas para no contaminar las aguas y todo ese tipo de cosas. Esos son otros 20 pesos. Ahora bien, significa también, número 2, que tenemos inmortalidad. Juan 11, 25 al 26 les dijo que aún cuando Él no había muerto en la cruz, que Él tendría inmortalidad a través de Él, tendríamos inmortalidad a través de Él. Todo aquel que cree en mí,
como dicen las Escrituras. Él dijo, a través de mí es que ustedes van a través de mí, si yo muero, ustedes viven. Siempre se los explicó. Pero hay un refrán boricua que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo no estoy diciendo que ellos no querían ver eso. Yo lo que estoy diciendo que hoy día, nosotros conociendo esto, no queremos verlo. Nosotros viviendo en Cristo, es conveniente cuando de vez en cuando tenemos un desliz. Cuidado. Hay gente que pueden ver la cosa en la punta de la nariz y no las ven. ¿Se puede entender? Así que nos da inmortalidad. Número 3. Primera de Corintios 15, 13 al 20. Nos da valor. Se le fue. Nos da valor. Si hemos leído este texto, tenemos que entender que hubiera sido en vano si no se hubiera validado con la resurrección. Si no se hubiera validado con la resurrección, que todo es por fe, entonces no tendríamos un valor estimable. ¿Alguien puede entender? Creemos que Cristo está vivo, predicamos de un Cristo vivo, quiere decir que Él está vivo y nosotros estamos vivos. ¿Sí? Número 4. Significa esperanza. Aceptar la resurrección de Cristo en nuestras vidas y la resurrección histórica, bíblicamente hablando, significa esperanza. Primera de Pedro 1 al 3. Quiere decir que Él es la esperanza viva. Amén. Y si tenemos esperanza, quiere decir que Él venció la muerte, venció la tumba y hoy vive. Y no tan solo vive, vive en mí. Y no tan solo vive en mí, regresará. Y no tan solo regresará, yo me voy con Él. Y no tan solo yo me voy con Él, gobernaré con Él. Y no tan solo gobernaré con Él, dice en Apocalipsis o Revelaciones, que yo cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la esperanza. ¿Habrá alguien que lo pueda entender? Yes. Pero no hay esperanza que se alimente por sí sola. Necesitamos tener fe. Amén. Si tenemos fe, la palabra dice que como un grano de mostaza. Y usted dirá, pero nunca, ¿sabe que la gente no entiende esto? Fue como un grano de mostaza, es así de chiquita y no hace nada. Pero usted sabía que ese grano de mostaza es el grano más fuerte. Cuando el molino trata de triturarla, se le hace difícil. ¿Cómo? Es tan fuerte esa semilla que si usted la muerde se puede quebrar un diente. Pero no tan solo lo pequeño y lo fuerte, sino que cuando es depositada en tierra y el arbusto crece, no es más alto de 6 pies. Es un arbusto así de alto, un poco más. Pero las raíces triplican en muchas ocasiones el tamaño del árbol. ¿Alguien puede entender? Tenemos que tener fe. Ahora, cuando tenemos fe y nuestra esperanza crece, si hay enfermedad en nuestra vida, tenemos una esperanza que es Cristo. Si hay pobreza en nuestras vidas, tenemos esperanza que es Cristo. Si hay amenazas en contra de nuestra vida, tenemos esperanza que es Cristo. Si hay soledad en nuestra vida, tenemos esperanza que es Cristo. Solamente aguardemos con fe lo que Él ha dicho y la esperanza se manifestará en nuestros corazones. Quiere decir que si Él vive, usted vive. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, mas no vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Y cuando tú llegas a pensar eso, es porque ya todo lo que has vivido es nada. Pero lo que vas a vivir, lo es todo. Poco después, el apóstol Pablo perdió su vida, siendo decapitado, y su cabeza cayendo al suelo 3 veces. Pa, pa, pa. Para aquellos que les gustan los números, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Seguimos? Muy bien. Echa para acá, corazón.
Viene. Dice así. ¿Qué pasa cuando Cristo vive en mí? Pues ya tú dejas de vivir como vivías antes. Ya tú no piensas en lo que tú puedes hacer, sino tú piensas en lo que Dios va a hacer. Ya tú dejas de buscar, sino que lo que tú buscabas te encuentra. Se te fue. ¿Cómo? Ya tú no trabajas para ganar, sino ganas sin trabajar. ¿Cómo? Porque el esfuerzo es mínimo, no por vago. Que quede claro. ¿Cuál es la revelación de este acto tan poderoso? Es que aunque yo esté muerto, viviré. Aleluya. Aleluya. ¿Habrá alguien que lo pueda entender? Aunque yo esté muerto, viviré. Número uno, tenemos que comprender esto completamente dentro de nuestra capacidad humana. Número dos, permitir que el Espíritu nos revele. Y número tres, vivir conforme a el Espíritu. Eso es la revelación de la resurrección de Cristo. Y como eco eso trae consigo lo que es vivir para Dios. Ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Así que en este día bendigo a cada uno de los que está aquí con esta exposición de resurrección. Haciendo énfasis de que hoy usted murió para resucitar en Él. Y usted preocúpese de que la gente cuando lo vea al Cristo vivo en usted. Amén. Y no vea la peste del Seol en usted. Así que le pido que se pare en pie, se ponga en pie, perdónenme, se pongan sus pies. Voy a orar por cada uno de ustedes, los que puedan con medida de su salud. Dios bueno, Dios poderoso, a ti te doy toda la gloria, te doy toda la honra, porque yo sé que un día estaba muerto, pero hoy vivo gracias a ti. Llena los corazones de mis hermanos, que puedan entender cuán poderoso tú eres en nosotros. Como dice tu palabra, que cito Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tú eres mi fortaleza. Y porque a través de tu poder yo puedo hacer todo. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu resurrección y mi redención. Y espero, Dios, con toda la esperanza de que tú vienes a buscar a tu pueblo y que nos iremos contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sean más que bendecidos y como yo suelo siempre decir, métete con Dios y verás grandes cosas. Bendecidos.